Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Generaciones, jueves de entrevistas, y hoy, como siempre, estamos de gala. Tenemos un gran invitado, pero primero presento a Justo Ávila. ¿Cómo estás, mi compañero y amigo Justo? Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias por este especial. Sí, la verdad es que nos vestimos de gala porque tenemos a un gran invitado, un ícono de los medios de comunicación. Preséntalo tú, mi querido Alex. Sí, y hoy tenemos, como dijiste, uno de los mejores periodistas en México y América Latina. Ha tenido premios como mejor cronista, como mejor periodista y muchas más distinciones. Lo hemos podido ver, escuchar o leer en todos los medios más importantes del país. Él es Fernando Schwartz. Un gusto que nos acompañes en esta emisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Justo? Gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes y aquí a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero cuéntenos, querido Fernando, ¿cómo comienza su trayectoria en los medios y cómo empieza todo este gusto por el deporte y los medios de comunicación? Bueno, la entrada a los medios es un poco por accidente porque yo pensaba desde chico estudiar químico industrial, me gustaba mucho la química, pero a raíz de que en 1971 concursé en el Gran Premio de los 64,000 pesos, llamó la atención que un niño de 11 años ganara 16,000 pesos con una pregunta última un poco complicada, y a los 3 años de aquella situación, cuando tenía 14, un locutor de Imevisión que trabajaba en Radio 1000, Marco Aurelio Moncada Kraus, lo vi en un evento, se acordó de mí del Gran Premio y me dijo que si quería yo ir a la radio con un amigo suyo, con Jesús Domínguez, que tenía el programa de Comentando el Fútbol en el XQ. Yo le dije, bueno, pues lo puedo intentar, no pasa nada. Fui con Jesús Domínguez y ahí empecé a colaborar en Comentando el Fútbol todos los domingos, primero con una colaboración de una cuartilla semanal que leía yo al aire, después como corresponsal del Estadio Azteca a mediodía en los partidos y en la noche en el estudio, y de ahí di el brinco a la televisión a los 17 años y de ahí comenzó toda esta historia que justamente en este 2021 pues ya llegaré a 47 años de trayectoria. Este programa se llama Dos Generaciones precisamente por compaginar dos generaciones. Yo soy de los años 80, aquí mi amigo Alex ya es millennial, y yo ahorita que mencioné el premio de los 64,000 pesos, pues era muy famoso, ¿no? Y esa característica que usted tiene de contestar muy bien esas preguntas, como usted lo menciona, también se ve en él en un estilo diferente. Yo me acuerdo desde chiquillo que veía cómo transmitías los programas o la manera de narrar los eventos deportivos. Fue un estilo muy particular, muy especial. Pues yo creo que en parte es mi voz, que es una voz un poco especial, tal vez demasiado aguda para mi gusto, y la entonación y la voz, pues a final de cuentas me creó un estilo porque afortunadamente al paso de los años no me ha cambiado como suele suceder a muchos cuando nos vamos convirtiendo en mayores y en adultos ya de tercera edad, pero se ha caracterizado por eso y la gente con tan solo escuchar, aunque no me vea, pues ya sabe que soy yo, y pues qué padre que se haya podido formar ese estilo, además de que me gusta ser honesto, no me gusta el amarillismo, me gusta llevarme bien con la gente que entrevisto, lo cual no quiere decir que no le pregunte cosas difíciles, pero todo con educación y formas de llevar una entrevista, a final de cuentas te da la respuesta que estás buscando. Sí, y justamente hablabas de todos los entrevistados que has tenido y toda la trayectoria que has llevado. ¿Y con cuál es el entrevistado que más te quedas, que más anécdotas te pudo contar y con el que tienes no sé cómo explicarlo, que te haya generado algo importante para ti? Es que es muy difícil elegir a solo uno porque yo creo que hay que respetar y darle su lugar al más famoso como al más humilde. Yo creo que cada uno te va dejando algo. Evidentemente, cuando entrevisté a Pelé cuando tenía 15 años de edad, pues sí me dejó una huella muy importante porque al paso del tiempo trabajé con él en Televisa en el Mundial de 82 y se ha forjado una amistad que conservamos hasta la fecha. Imagínate llevarte con Pelé y que te conozca de nombre y demás, pues eso es algo padrísimo, como también me sucedió con Maradona, me sucedió también con Nadia Comaneci, me sucedió con Joao Belange, presidente de la FIFA, con Samarán, presidente del COI. Entonces, a final de cuentas, pues quiere decir que el periodismo es una línea muy delgada entre separar una relación amistosa a un trabajo, pero a final de cuentas lo he logrado. También, por ejemplo, haber podido entrevistar a Cassius Clay, Mohamed Ali, que
ha sido el boxeador más grande de toda la historia, a Carl Lewis con todo el legado que ha dejado en los Juegos Olímpicos. Entonces sería muy difícil quedarme con uno solo del mundo del fútbol. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hugo Sánchez, Raúl, Emilio Butragueño, también hablando del boxeo por los grandes campeones de todas las épocas y el haber vivido la etapa más importante del deporte mexicano a nivel internacional que jamás se va a volver a dar. Hugo Sánchez en el fútbol, Fernando Valenzuela en el béisbol y Chávez en el boxeo, pues es algo que queda ahí para la historia. Me tocó vivirlo, me tocó verlo y hace 3 años me reuní con los 3 juntos en una misma comida, lo cual fue algo sensacional. Ahora que habla de todas estas celebridades y esa época dorada del deporte, quizás son los 3 máximos referentes del deporte para muchos, y el tener esas experiencias como periodista, obviamente le van dando pues mucho más cartel y mucho más fama tal vez, pero como persona, ¿cómo lo vive? O sea, ya olvidándonos del periodista, ¿cómo lo vive como persona todas esas experiencias? Pues las disfruto al máximo porque me siento privilegiado de estar en lo que me gusta y además me pagan, y sobre todo de tener la permanencia durante tantos años. Y pues yo afortunadamente, contra viento y contra marea, contra caídas y golpes, me he podido volver a levantar, me he mantenido vigente y he podido seguir en todo lo que me gusta. Aparte, yo creo que no somos ni más ni menos que nadie y lo vives como persona común y corriente, porque al fin y al cabo la única diferencia de mi profesión es que está ante la opinión pública y por eso te conocen, pero toda profesión es importante y toda persona merece el mismo respeto, así barra la calle, así sea un mesero, así sea un pintor, un albañil, la actividad que desempeñe, porque cada quien nació con un don especial para dedicarse a lo que se dedica. Sí, y hablando de esto, vemos cómo ya muchos periodistas se dedican a ser totalmente incendiarios, que ya buscan polémica por todos lados. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Por qué crees que ya nada más les importan los clics o todas estas cosas en vez de hacer un periodismo real? Por las redes sociales que vinieron a cambiar totalmente al mundo, porque las redes sociales te levantan el ego cuando te ponen un like o cuando te ponen un halago, y porque a final de cuentas la lucha por el famoso rating de llamar la atención hace que muchos creen personajes y se ven superados por el personaje y luego se convierten en el personaje y dejan atrás el nombre, y es ahí en donde viene todo este desastre. Realmente a mí me molesta mucho que en los programas de fútbol se habla de todo menos de fútbol. Entonces realmente son cosas que yo no entiendo, yo no comparto, yo no compagino, y por ello yo prefiero seguir mi camino en coberturas y en entrevistas y no estar debatiendo en una mesa donde a final de cuentas el hígado se me va a hacer pedazos. Claro, y sobre todo ahorita que comenta de coberturas, bueno, ahora en los medios actuales, ¿no? En la televisión actual, se acostumbra mucho a que haya un reportero de cada medio siguiendo a la selección nacional. Si no mal recuerdo, usted fue el primero que lo empezó a hacer cuando trabajaba para Televisa, fue el primero que empezó a darle ese recorrido a la selección. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque aparte me acuerdo que después hacían programas especiales cada que terminaba una copa o un torneo, y explicaba como el fondo de lo que vivía con la selección. Lo que sucede es de que yo pensé que la selección mexicana pues no había que dejarla y abandonarla en las giras, que anteriormente se hacía todo a control remoto, y fue una forma de meter un calambre a ciertos personajes ahí que me habían hecho a un lado, porque yo ya había dejado de narrar partidos de fútbol en Televisa, ya había dejado de hacer cancha, me había dedicado a los noticieros, que era lo que a mí me apasionaba, el periodismo, y en algún momento de ciertas situaciones internas que pasaron, pues cuando me quitaron la dirección de deportes de Televisa por una situación que pasó ahí adentro bastante desagradable y que fue muy injusta, yo dije, ¿de qué manera me meto y de qué manera vuelvo a entrar y voy a incomodar con algo que va a ser productivo para la empresa, pero me vuelvo a hacer presente? Y entonces fui a hablar con los ejecutivos y les dije, quiero ser el reportero permanente de la selección mexicana, viaje donde viaje, esté donde esté, y creo que eso nos puede dar un plus a todos nosotros. Y así fue como empecé a viajar con la selección mexicana por todo el mundo a partir de 1993, que fue donde empecé todas estas giras con selección, en los Juegos Eliminatorios al Mundial de 94, la Copa América del 93,
y de ahí pues se hizo una tradición que cuando yo salí de Televisa, pues mi lugar lo ocuparon otros, pero yo fui pilar de esta situación y perdón que lo diga en primera persona, pero sí fue una satisfacción porque ya anteriormente yo había cubierto a la selección mexicana en todo el proceso del Mundial de 86 con Bora, había cubierto una parte también todavía en 87, 88, 89, luego empecé con esto, luego la dejé un poco por la dirección de deportes y luego volví otra vez y bueno, yo creo que se creó una especialidad que a nadie se le había ocurrido, que a final de cuentas le redituó mucho a Televisa. Sí, y hablando de coberturas, ¿qué consejo le puede dar a los periodistas actuales para una cobertura que la puedan hacer al nivel que usted las daba antes y como las sigue dando todavía? Pero, ¿qué consejos puede dar para esto? Primero hay que llegar preparado y saber uno al evento donde va. Segundo, saber qué atletas van a estar ahí para el momento de entrevistarlos, pues saber uno a quién tiene enfrente, no llegar a improvisar y pues trabajar el evento como si fuera el primero o el último de tu vida, porque nunca sabes cuándo se va a volver a presentar la oportunidad. Y a mí pues me gusta siempre tener las exclusivas, que ahora es más difícil con las redes sociales. Me gusta dar el máximo, así sean jornadas de 18 horas, todavía las aguanto. Y es eso, cubrir con pasión para poder transmitir con pasión y dar mejor información. Claro, y sobre todo, bueno, algo que siempre he admirado de usted es la manera tan peculiar y como usted lo menciona, la pasión que le pone para narrar los eventos deportivos o para informar, ¿no? de los eventos deportivos. Usted ha estado en infinidad de Juegos Olímpicos, ha seguido a la selección mexicana, ha estado en Copas del Mundo. ¿Cuáles han sido los momentos del deporte mexicano que más le han agradado o que más lo han conmovido de los triunfos que ha visto de atletas o de equipos mexicanos? Caray, hay muchos. Por ejemplo, ver ganar a Fernando Valenzuela su partido 20 en 86, que fue la única temporada donde superó la barrera de los 20, y haber estado ahí detrás de home en el último out contra los Astros de Houston y después estar con él ahí adentro fue algo maravilloso. La pelea Chávez Macho Camacho que paralizó completamente a México y a Las Vegas y que estuve en ringside y que terminando la pelea estuve con Julio ahí en su suite, que todavía me llamó y me dijo ven para acá y nos pusimos frente al espejo y me dijo bueno, viéndonos aquí los dos no me golpearon tanto, así bromeando Chávez, con quien también llevo una buena relación. Con Hugo Sánchez me tocaron grandes momentos de su carrera e incluso su despedida en el Santiago Bernabéu contra Paris Saint-Germain 4-2, donde Hugo anota 3 goles, uno de chilena, pues fue algo realmente esplendoroso. En Juegos Olímpicos, haber narrado las medallas de oro de Ernesto Canto y Raúl González en Los Ángeles 84 es un momento pues, realmente memorable en cuanto a la narración y en cuanto a entrevistas, pues estar con los atletas saliendo de la pista en la famosa zona de la entrevista rápida, pues es algo maravilloso porque ahí tuve la oportunidad de conocer a Linford Christie de los 100 metros planos, a Michael Johnson, el rey de los 200 y 400 metros y así cualquier cantidad de atletas. En campeonatos mundiales de México, evidentemente, el haber narrado en la radio el gol de chilena de Manuel Negrete contra Bulgaria en el Estadio Azteca, el haber estado con la concentración, directamente metido en la concentración, con la selección de Mejía Barón en el 94, con la de La Puente en el 98, ya estando trabajando en Estados Unidos con la de Javier Aguirre en el Mundial del 2002, pues ver el día a día de la selección. Claro que 94 fue en un hotel o en los hoteles cuando te cambiaban de sede, pero la de 98 fue una gira previa de 30 días por Europa, por 7 países, y después el Mundial, y vivir en Coverciano con la selección y vivir en los mismos lugares y en la concentración en las afueras de París, en una ala separada de donde ellos dormían, pero al fin y al cabo viviendo en la concentración, fueron experiencias realmente maravillosas y que recuerdo con muchísimo cariño. Sí, y hablando de la selección mexicana, nos cuenta que estuvo presente en casi todas, entonces, ¿cuál ha sido su selección favorita en cuanto a nivel de juego y en cuanto a calidad humana? La de 94 y 98. La de Mejía Barón y la de Manuel Puente, eso nunca más se va a volver a repetir en la historia. Prácticamente es la misma generación. Manolo le puso ahí algunos aderezos, pero ese grupo de jugadores era realmente sensacional. Claudio Suárez, un tipazo con
quien conservo amistad todavía hasta la fecha, siempre me preguntaba, oye, ¿cuántos juegos llevo ya? ¿Ya voy a romper el récord? ¿No lo voy a romper? Y el día que lo rompió contra Trinidad y Tobago, el día que Cuauhtémoc Blanco fue lesionado por Elcoc en la cancha del Azteca, terminando el partido fue Claudio a buscarme y me regaló la camiseta con la cual rompió el récord. Entonces son vivencias realmente inolvidables, ¿no? Y porque a final de cuentas es lo que digo, la línea entre la relación amistosa y el periodismo es muy delgada, y más viviendo dentro de una concentración, debe ser uno muy cauteloso en sus formas, manejos. Hay cosas que ves que no puedes sacar públicamente, hay cosas que ves que en el momento no las publicas, pero las publicas después. Por ejemplo, cuando Lapuente decidió dar de baja al Tilón Chávez y a Oteo, yo lo supe 3 días antes, pero yo no me podía adelantar hasta que Lapuente se lo comunicara a los jugadores, porque hay que respetar los códigos. O por ejemplo, cuando fue el doping positivo que le hicieron a Lara y a Tilón en la Copa América del 99, pues yo lo sabía desde una semana antes que había una defensa ante Conmebol, pero yo no me podía adelantar hasta que se hiciera oficial. Incluso es anecdótico, pero como yo era bueno para redactar y tenía ahí mi computadora, una noche nos quedamos en la madrugada como 5 horas, Hugo Enrique Quise, Enrique Borja, Ariel González, el doctor Serrano y varios más, y me pidieron que les ayudara para redactar el escrito que iban a presentar ante la Conmebol para los dopings de Lara y el Tilón, y pues no puedes defraudar la confianza de algo interno y hacerlo público hasta que no lo den a conocer. Claro, y bueno, todas estas anécdotas tan interesantes que nos cuentan, pues hablan también de lo que vive el periodista, ¿no? De que, como usted lo dice, no solamente es informar o narrar, sino también las vivencias como persona. Ahorita que tocábamos el tema de la selección mexicana, creo que esa selección que usted menciona de Mejía Barón del 94, creo que fue una selección diferente, una selección personalidad, y que empezó a marcar el ritmo para las siguientes en calificar por primera vez a octavos de final fuera de México. ¿Usted por qué cree que no se ha dado ese salto de la selección mexicana al quinto partido? ¿Por una cuestión deportiva o por una cuestión más allá de eso? Pues yo no hablaría del quinto partido, porque es ponerse solamente un límite. Cuando vas al Mundial hay que ganar los 7 partidos para ser campeón del mundo. Yo creo que es un factor psicológico. Pienso también que es un factor de confianza, porque dices, ay, ya pasé en primero de mi grupo, le empaté a Italia, o le gané a fulano de tal y pasé en primer lugar, y cuando llegas a la siguiente ronda y de repente en el 90 y en el 2002 dices, ay, Estados Unidos, no, siempre le gana a Estados Unidos en CONCACAF, pues ya me lo he hecho. Pues no, cada partido hay que jugarlo y hay que prepararlo. Aparte, yo creo que el propio ego del mexicano juega en contra de saber jugar en conjunto cuando llega un momento clave. Por eso los grandes triunfos del deporte mexicano han sido en lo individual y en conjunto. La de medalla olímpica de oro, que fue otra vivencia que no comenté y me marcó, que la viví en el estadio en el 2012 en Londres. Además, a esa selección yo la seguí por todo Reino Unido dentro de la eliminatoria, y me acuerdo que después del primer partido donde se empató con Suiza, todo el mundo dijo, no, esta selección no va a hacer nada, y como a final de cuentas fue campeona olímpica. El otro equipo fue el básquetbol en 1936, y de ahí en fuera todos los logros son individuales. ¿Por qué? Porque el ego del mexicano es individualista y no permite sumar en conjunto. Entonces yo creo que esa es la causa por la cual no se ha podido avanzar en momentos importantes para el fútbol mexicano. Y hablando de todo esto que nos contaba de todo el pasado y de deportistas del pasado, quería preguntarle, ¿por qué cree que los deportistas actuales son tan criticados y tan machacados en todos lados, como vemos el caso del Canelo y esta comparación entre Canelo Chávez, y que el Canelo siempre lo andan criticando por cualquier cosita? ¿Por qué cree que no logra conectar los deportistas actuales como lo hacían en el pasado? Y yo soy uno de los detractores de Canelo Álvarez, porque Chávez estuvo 90 peleas invicto. Canelo apenas lleva 54, ya perdió una. La carrera de Chávez lo tuvo frente a los mejores. Aquella vez que estuvo a punto de perder con Meldrick Taylor y ganó en el round 12. Con Macho Camacho. La pelea que tuvo también extraordinaria con Edwin Rosario. Chávez no le rehuyó a ningún rival. Chávez se enfrentó a lo mejor que había en ese momento. Y la carrera del Canelo la han ido armando llegando las peleas tarde. Con Cotto debió haber peleado 2 años antes. Con Gennady Golovkin debió haber peleado 2 años antes. Callum Smith, pues la forma de neutralizarlo fue un tanto ilegal, rompiéndole el bíceps en el segundo round
para evitar que le diera con la mano izquierda. Tanto presume de poder de puños el Canelo Álvarez, entonces ¿por qué no gana por un nocaut convincente con la bola de bultos que le han puesto por delante? Entonces yo creo que esa es una cosa, y aparte yo creo que Canelo es muy prepotente, es muy payaso al momento de hablar y no le llega al pueblo como le llegó Chávez. Chávez tiene un carisma excepcional, o como en su momento Sal Sánchez, que de no haber fallecido hubiera llegado a grandes alturas, o el propio Púas Olivares de más atrás, o sea, Enrique Borja. Para llegarle a la gente tienes que ser un triunfador y además tener carisma. Canelo no tiene carisma y todo mundo piensa que su carrera ha sido construida y cuidada para que llegue a donde esté. Que también se vale, pero pues es decisión de ellos. Claro, por supuesto. Y bueno, usted, como usted dice, es muy respetuoso, pero bueno, ya también le tundió al Canelo, creo que bueno, es respetable. Y sí, evidentemente creo que sí, el estilo de boxeador sí va un poquito diferente a como es a lo que estamos acostumbrados nosotros los mexicanos, de ver un estilo de boxeador diferente, ¿no? En el mexicano. Sí, es muy diferente y te digo, tiene su virtud de que ha ganado diferentes campeonatos del mundo y demás, pero me parece muy fanfarrón, aunque haya hecho labores de labor social, qué bueno que las ha hecho porque ha ganado cualquier cantidad de dinero, pero también no acepta las críticas. Por ejemplo, su manejador Eddie Reynoso, a mí me tiene bloqueado en el Twitter porque no le gusta que hable uno de ellos, pero mis críticas han sido respetuosas. Incluso yo al Canelo lo veo y no le rehuyo, yo lo saludo. O sea, una cosa es mi labor periodística y otra cosa es que me meta yo con la persona, pero a mí me dicen que es un gran boxeador, a mí no me convence, además de que en su momento traicionó al Consejo Mundial de Boxeo, que fue el organismo que lo impulsó, y cuando tú traicionas a quien te dio el apoyo en el arranque de tu carrera, aunque ahora ya se arregló, pues ya deja ahí una manchita en el camino. Sí. Y hablando de deportistas mexicanos, ¿cuál sería su top 5 de deportistas mexicanos? Pues yo creo que los tres ya mencionados, Hugo Sánchez, César Chávez, Fernando Valenzuela, evidentemente ocupan un lugar arriba de todos los demás. Y después, los otros dos sería difícil meter a más porque serían más de dos los que pudieran ocupar ese lugar. Rafael Márquez por lo que hizo con el Barcelona, Javier Hernández, digan lo que digan, no cualquiera entre Europa por la puerta de Manchester United, viste la camiseta de Real Madrid y es el máximo goleador de la selección. Jorge Campos, que con su estilo y siendo un gran arquero, también marcó toda una etapa y marcó toda una época. Los medallistas olímpicos, evidentemente no los puedes dejar fuera. María del Rosario Espinosa, que en Tokio va a buscar sus cuartos juegos consecutivos con medalla, lo cual es una proeza. La fallecida Soraya Jiménez, Ana Guevara, lo que hizo en el atletismo, un deporte poco apoyado en México, los clavadistas, Joaquín Capilla, Carlos Girón, el Pollo, el Duba, Paola Espinosa. O sea, es muy difícil dejar un ranking de 5 porque uno es muy injusto. Lo que pasa es que Hugo Sánchez, Julio César y Valenzuela están escalones arriba de todos los demás. Claro, por supuesto. Beto Ávila, campeón bateador en la Liga Americana. Claro, sí, por supuesto. Y oiga, y por último, bueno, no por último, en esta cuestión de los medios de comunicación, usted estuvo muchos años en una televisora abierta. ¿Cuál es el cambio o cómo ve la situación de estar en una televisora que era muy poderosa en el tiempo que usted estaba y ahora trabajar en televisión de paga? Pues los tiempos van cambiando y uno se va ajustando a lo que los tiempos dan. Yo me salí de Televisa, a mí Televisa nunca me dio las gracias. Yo decidí salir de Televisa después de 23 años porque yo pensé que ya había hecho todo lo que tenía que hacer ahí. Pensé que había otros horizontes porque a todos nos daba miedo dejar las paredes de Televisa. Pensábamos por la inculcación que nos dieron a la playera, pues uno pensaba que no había vida saliendo de las paredes de Televisa y yo me arriesgué porque me habían asaltado ya 2 veces en México a finales de los 90s. Me vino la oferta de Estados Unidos y dije, me voy de la inseguridad de este país y me voy a probar un nuevo mercado. Estados Unidos difícil porque hay que empezar desde abajo, porque los sudamericanos llegaron primero que los mexicanos y llega un mexicano con conocimiento del fútbol y bueno,
creen que uno les va a tumbar la chamba y te hacen la vida imposible, y es muy difícil la penetración ahí en el mercado hispano. Lo intenté durante 15 años, creo que tuve cosas buenas como tuve cosas malas. De ESPN, lo he dicho públicamente y no me avergüenzo, me corrieron, no me salí. Es la única empresa donde me han corrido en toda mi vida y bueno, sus motivos habrán tenido, aunque no los comparto. Y la televisión de paga también es noble, pero lógicamente quienes venimos de televisión abierta, todo ese envión que traemos de televisión abierta, pues sí nos da una ventaja sobre los que nada más han trabajado en televisión de paga, que tienen un universo más reducido. Aparte, en mi caso, el haber estado en el noticiero más visto de México durante muchos años, pues a final de cuentas me dio un envión que ya nadie me va a quitar en la vida, porque tal vez a ustedes no les tocó, pero a sus antecesores sí, les platican, les dicen y demás, y de ahí viene toda la relación de todo lo que se logró en esa etapa donde todo mundo no dormía hasta no ver 24 horas. Claro. Y a mí sí me tocó todavía 24 horas. Y para finalizar, ¿cómo logró mantenerse vigente tantos años? ¿Qué ha hecho para mantenerse vigente tantos años y ser una voz tan creíble en el mundo del periodismo que ya se ha visto tan enviciado últimamente? Primero, que me he conservado físicamente, que eso es importante. Bajé mucho de peso y tengo 61 años, aunque mucha gente me dice que no me lo cree, sí tengo 61. La pasión, las ganas y la hiperactividad de siempre estar buscando la entrevista, de estar yendo a las coberturas y dar lo máximo, no confiarme que porque ya tuve éxito en cobertura lo voy a tener en la siguiente, porque me gusta lo que hago y a final de cuentas pues trato de adaptarme a los nuevos tiempos, así como me adapté del teletipo a las agencias de cables, al internet, ahora a las redes sociales, como en su momento del video de 2 pulgadas a 1 pulgada, casé de 3/4, películas, sonido, ahora todo lo digital. Pues a final de cuentas el mundo va evolucionando y si uno no evoluciona con el mundo, pues te vas quedando. Entonces yo creo que me he adaptado bien a las redes sociales, aunque de repente me he echado grandes pleitos porque no me sé callar cuando hay una estación que me incomoda, pero es parte de, tengo la piel gruesa, me mientan la madre, me dicen groserías, pues hay un botón que dice bloquear y se acabó el problema, así que no pasa absolutamente nada. Que no, muy interesante y sobre todo, bueno, hemos conocido un lado distinto. La verdad es que siempre he pensado que es usted un periodista muy, muy certero, también muy, muy atinado y sobre todo muy franco, ¿no? Y no me queda la duda con esta entrevista. Por último, nada más para despejar algunas dudas mías, nos muestra su pasión por el periodismo, nos muestra su pasión por la vida, por el trabajo, pero obviamente tiene pasión por los deportes. ¿Tiene algún equipo o algunos equipos favoritos usted? La selección mexicana, yo le dejé de ir a los equipos cuando Borja se retiró. Borja estudió la carrera de administración de empresas con un primo mío, y pues yo salté a la cancha con Borja en universidad, en selección nacional, y pues era mi ídolo, Enrique Borja. Entonces, pues estuvo en América, estuvo en Pumas, presidente de Tigres, presidente de Necaxa. Estaba yo muy pegado a él, pero de ahí en fuera no tengo predilección por ningún equipo porque así veo el fútbol más fríamente. Y aparte, como conoce a jugadores de varios equipos, pues no me apasiono en ese sentido. Lo que sí me apasiona es la selección. Con la selección sí la sufro y bastante, pero nada más. Aunque mucha gente no me lo cree, esa es la realidad. Ok. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión y de verdad un gusto que haya estado aquí en Dos Generaciones y qué bien conocer este lado suyo. La verdad sí, nos llevamos muchas gratas impresiones de todo esto, entonces muchas gracias por haber estado. No, gracias a ti, Alex, gracias a ti, Justo, gracias por la invitación, les deseo mucho éxito en su proyecto y aquí siempre a las órdenes. Muchas gracias y que pasen un excelente día.